Saludos cordiales a nuestros compañeros y a la profesora María da Costa. Mi nombre es José Machado y junto a mi compañera Christy Lewis vamos a exponer el tema 4 de tratamiento de gas natural. Comportamiento de fases, agua y hidrocarburos. Tenemos entonces el contenido de agua en el gas natural y líquidos del gas natural. El gas que proviene del yacimiento se considera saturado con vapor de agua, junto con otros componentes que integran la mezcla de hidrocarburos. La presión y la temperatura de los hidrocarburos gaseosos inciden en la cantidad de agua que éste puede retener. Por tal razón, cualquier incremento en la temperatura del sistema aumentará la presión de vapor de agua en el mismo, aumentando así también el contenido de vapor en la corriente gaseosa. Si este gas es enviado a un sistema de transporte, el agua condensará y se depositará en forma líquida en los gasoductos, lo que reduce entonces la capacidad de flujo y aumentará las caídas de presión para el diseño. Además, la presencia de agua en el hidrocarburo permite que, a condiciones dadas de presión y temperatura, se formen hidratos, que pueden ocasionar taponamientos, roturas en piezas rotatorias y otros problemas operacionales. Por otra parte, los componentes ácidos en presencia de agua generan compuestos corrosivos, que atacan la metalurgia y reducen la vida útil de las tuberías. Un gas hidratado contiene entre 5 y 7 libras de agua por cada millón de pies cúbicos normales de gas. Este contenido de agua es válido para yacimientos localizados en zonas geográficas tropicales, lo que nos indica que el contenido de agua dependerá entonces de la localización del yacimiento del cual se extrae el gas. Tenemos ahora la solubilidad del agua en hidrocarburos líquidos. La solubilidad del agua en hidrocarburos líquidos aumenta fuertemente con la temperatura. Para temperaturas inferiores a 200 grados Celsius, puede estimarse con la fórmula deducida por Hibbard y Scala, la cual puede aplicarse a los cuerpos puros y a las mezclas, donde Y es la relación hidrógeno-carbono en masa, T es la temperatura y X es la solubilidad del agua en fracción molar. Tenemos entonces que el logaritmo de X será igual a 0.0016 menos 1 sobre T, que multiplica a la suma de 4200 por Y más 1050. Para hidrocarburos puros, el uso de las curvas publicadas por API brinda una mayor precisión al momento de determinar la solubilidad del agua en hidrocarburos líquidos. En términos de lo que se refiere a la solubilidad de hidrocarburos en agua, se tiene que estos son poco solubles y que su solubilidad depende sobre todo de la naturaleza del hidrocarburo. Si se tienen hidrocarburos líquidos de una misma familia química, disminuye la solubilidad cuando el peso molecular aumenta. Por ejemplo, las parafinas tienen una solubilidad extremadamente baja, pero los poliaromáticos tienen una elevada solubilidad en agua. Pasamos ahora con el contenido de agua en gases. La cantidad de agua que los hidrocarburos gaseosos pueden transportar se puede determinar con equipos denominados medidores del punto de rocío. El punto de rocío del agua en el gas natural es una medida indirecta del contenido de agua en dicho gas, ya que a la temperatura de rocío del gas y a una presión dada, el mismo está completamente saturado con agua, es decir, alcanza el punto donde la cantidad de agua presente en él es la misma cantidad que puede contener en las condiciones específicas. Es decir, en el punto de rocío, el gas está en equilibrio con el agua. Otra manera de determinar el contenido de agua en el gas natural es empleando gráficas como la de Maqueta o Weber. Esta permite determinar la cantidad de agua que pueda retener el gas natural saturado a diversas condiciones de presión y temperatura. Ingresando a la gráfica anexada con el valor de presión y temperatura a la cual se encuentra la mezcla de los hidrocarburos, se miden las libras de vapor de agua por cada millón de pies cúbicos de gas natural a condiciones normales. Esto indica que, a pesar de que el gas como tal puede estar a cualquier condición de temperatura y presión, el parámetro que se lee está referido a las condiciones atmosféricas. Con ello se puede determinar la cantidad de agua que debe ser extraída de la corriente de gas para dejarlo en condiciones específicas de transporte. Este contenido de agua se refiere al gas dulce, es decir, que no tiene ni dióxido de carbono ni sulfuro de hidrógeno, y puede ser corregido por efectos de la densidad del gas y el contenido de sales. La presencia de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono obliga a una corrección adicional. El llamado gráfico de Maqueta tiene una línea indicativa de las condiciones de presión y temperatura por debajo de las cuales se puede esperar la información de hidratos.
se tiene ahora la formación de hidratos en los sistemas de gas natural. Los hidratos son compuestos sólidos que se forman como cristales y se producen por una combinación de agua con hidrocarburos livianos, como butano, propano, etano y metano, o con gases ácidos, como dióxido de carbono y ácido sulfídrico. La composición de un hidrato es aproximadamente un 10% de hidrocarburo y un 90% de agua. Las fórmulas químicas de algunos hidratos del gas natural son el hidrato de metano, CH4,7H2O, o el hidrato de etano, C2H6,8H2O. Estos pueden formarse en las partes de transporte o procesamiento de gas natural, donde las condiciones de bajas temperaturas y altas presiones en equipos como los de intercambio de calor, medidores de orificios, válvulas, tuberías, entre otros, permiten su formación, la cual causa problemas de operación en el proceso. Tenemos ahora la estructura de los hidratos. Las moléculas de agua se enlazan a través de puentes hidrógenos, permitiendo la formación de estructuras cristalinas que contienen cavidades capaces de alojar moléculas de gas y estabilizar la estructura mediante fuerzas de Van der Waals. La unidad básica de un hidrato es un cristal hueco de moléculas de agua que contienen una sola molécula de gas flotando en su interior. Existen tres tipos de estructuras de hidratos de gas. Entre ellas se distinguen las estructuras tipo 1, tipo 2 y tipo H, las cuales difieren en el tipo y número de cavidades que contienen por unidad de celda. El tamaño del gas ocupante generalmente determina el tipo de estructura que se forma. En la industria del gas, las estructuras tipo 1 y tipo 2 son las de mayor importancia, ya que ambas hospedan pequeñas moléculas de gas natural. A pesar de haberse comprobado la existencia de la estructura tipo H, su formación es muy poco común. De hecho, no es utilizada en los estudios de equilibrio de formación de los hidratos de gas natural. Cada una de las estructuras posee dos tipos de cavidades, una pequeña y una grande. Las moléculas de gas que ocupan las cavidades interactúan físicamente con las moléculas de agua que las rodean, lo que permite la estabilización de la estructura. La cavidad pequeña de los hidratos de estructura 1, la pentagonal dodecaedral, y contiene 12 anillos de agua pentagonales que comparten vértices y no poseen caras en común. Por su parte, la cavidad grande es una tetracaedral con 2 anillos de agua pentagonales y 2 hexagonales. En la misma, los vértices se encuentran arreglados en las columnas. Los hidratos de estructura tipo 2 también poseen dos tipos de cavidades distintas, una cavidad pequeña y otra cavidad hexacaedral, que es la cavidad grande, que a su vez contiene 12 pentágonos y 4 hexágonos. Se conoce también la estructura tipo H, la cual, a pesar de ser menos común, es capaz de hospedar las moléculas de mayor tamaño, ya que su estructura contiene una gran cápsula que se denota 51268, que contiene 12 pentágonos y 8 hexágonos. En los tipos de estructuras de hidratos tenemos, como se mencionó, a los formadores de hidratos tipo 1. Algunos hidrocarburos más comunes en la formación de hidratos tipo 1 son metano, hectano, dióxido de carbono y ácido sulfídrico. En los hidratos de metano, dióxido de carbono y ácido sulfídrico, las moléculas huéspedes pueden ocupar tanto las cavidades grandes como las pequeñas. Por otro lado, la molécula de etano solo ocupa las cavidades grandes. Mientras que en los formadores tipo 2 se encuentran las moléculas de nitrógeno, propano e isobutano. El nitrógeno es capaz de ocupar tanto las cavidades grandes como las pequeñas. Por su parte, el propano e isobutano solo son capaces de ocupar las cavidades grandes. Por último, tenemos los formadores de hidratos tipo H, los cuales para formar este tipo de hidratos se requiere una molécula pequeña, como lo es el metano, y un formador de tipo H. Dentro de los formadores de tipo H se encuentran los compuestos de hidrocarburos 2-metilbutano, 2,2 dimetilbutano, 2,3 dimetilbutano, 2,2,3 trimetilbutano, el metilciclopentano, etilciclopentano, metilciclohexano y ciclohexano o ciclooctano. Ahora, las condiciones que promueven la formación de hidratos. Tenemos que existen gases capaces de formar hidratos, entre ellos se aprecian hidrocarburos ligeros, refrigerantes y hasta gases ácidos. Para lograr la formación y estabilidad adecuada del hidrato son necesarias diferentes condiciones, entre ellas condiciones de bajas temperaturas, como por ejemplo entre 275 y 285 Kelvin, y altas presiones, como por ejemplo entre 2500 y 11000 kilopascales. A medida que la presión aumenta, la temperatura de formación también aumenta por simples
leyes termodinámicas. Las altas velocidades de gas, así como también la agitación, permiten un incremento del área interfacial entre el gas y el agua, lo que favorece entonces la formación de hidratos. La presencia de agua libre en el gas, bien sea en estado líquido de vapor y de hidrocarburos livianos u otros gases capaces de formar hidratos. Se puede promover la formación de un cristal de hidratos si hay uno ya existente y un sitio de nucleación como las imperfecciones en las tuberías, codos, válvulas o cualquier otro accesorio. Estos constituyen sitios apropiados donde la transición de fase líquido-sólido es favorecida. Usualmente la formación de hidratos de gas es considerada una especie de cristalización que comprende las etapas de nucleación, crecimiento, aglomeración y ruptura. El gas se disuelve en agua y la nucleación ocurre principalmente en la interfase líquido-gas. Los cristales recién formados se dispersan en el líquido y comienzan a crecer a medida que se incorpora mayor cantidad de gas hasta que finalmente ocurre la aglomeración y eventual ruptura de los hidratos. Tenemos ahora la predicción de condiciones de formación de hidratos. La predicción de hidratos es muy importante para la industria, debido a que las formaciones de estos compuestos sólidos causan problemas como reducción del diámetro y aumento de las caídas de presión en las líneas que transportan los hidrocarburos gaseosas o gasoductos. Por este motivo, se requiere como primera medida el estudio de las propiedades que caracterizan los hidratos para así calcular la presión y temperatura mínima a la cual se pueden formar, obteniendo de esta manera las condiciones óptimas de operación para evitar su formación. Las gráficas que se muestran a continuación permiten estimar las condiciones de temperatura y presión a las cuales el gas saturado con agua podría formar hidratos. Existen otras figuras para predecir las condiciones a las cuales se pueden generar esos problemas. Tenemos entonces la figura A, que contiene información más comúnmente utilizada para predecir la información de hidratos. Desglosa la gravedad específica del gas en función de la presión y la temperatura a la cual se precipitan estos sólidos. Y tenemos por último la curva presentada en la figura B, que no aporta resultados más exactos, no obstante permite hacer la predicción correspondiente mediante el uso de la ecuación que acompaña al gráfico. Saludos compañeros, mi nombre es Cristi Lewis y yo continuaré la presentación con el punto de predicción de formación de hidratos basada en la composición. Para esto tenemos que existen modelos empíricos composicionales que permiten predecir su formación y estos modelos composicionales dependen directamente de la composición del gas puro o mezcla de gases a tratar y se distinguen en modelos dependientes e independientes de la gravedad específica. Para los modelos dependientes de la gravedad específica, tenemos que existen tres, que es el modelo desarrollado por Birch, Sloan y Muti. Estos modelos trabajan a ciertos rangos de temperaturas y presiones y gravedades específicas para cada uno. El modelo de Birch recomienda su aplicación para temperaturas comprendidas entre 273 y 299 Kelvin, presiones entre 276 y 30.000 kilopascales y gravedad específica entre 0.55 y 0.58. El modelo de Sloan se basa en el ajuste de 15 constantes determinadas por medio de una regresión de los datos experimentales. Los rangos de aplicación recomendados para este método son temperaturas comprendidas entre 274 y 288 Kelvin, presiones entre 448 y 1000 kilopascales y gravedades específicas entre 0.55 y 0.9. El modelo de Muti requiere el ajuste de 6 constantes a través de una regresión similar a la desarrollada por el modelo Sloan y el mismo es aplicable para temperaturas mayores a 288 Kelvin y presiones mayores a 14 megapascales y para gravedades específicas menores a 0.65. Los modelos independientes de la gravedad específica, a diferencia de los mencionados anteriormente, dependen únicamente de la presión y de la temperatura. Se tienen los modelos de K-valores. Este supone que la unidad básica del hidrato es una solución sólida, por lo que emplea la constante de equilibrio sólido-vapor para predecir las condiciones de presión y temperatura a las cuales el hidrato se forma. Es aplicable a mezcla de gases a presiones menores a 7 megapascales. Y también tenemos el modelo de McLeod-Campbell,
Estos científicos desarrollaron un procedimiento empírico que puede ser utilizado para obtener unos estimados rápidos y exactos de temperaturas de formación de hidratos cuando las presiones se encuentran entre 41 megapascales y 689 megapascales. Esta correlación está basada en una modificación de la ecuación de Clapeyron para distinguir la energía de transición de fases en ese mismo rango de presión. Continuamos con el punto de inhibición de hidratos, y es que en las situaciones donde los cálculos predicen la formación de los hidratos, estos pueden evitarse removiendo el agua del gas antes del enfriamiento de los hidrocarburos por debajo de la temperatura a la cual podrían aparecer estos problemas, lo cual se realiza mediante el uso de un inhibidor que se mezcle con el agua en estado líquido. Los glicoles y alcoholes inhiben la formación de hidratos cuando son inyectados al gas natural en proporciones adecuadas predeterminadas. A veces la sola inhibición no es suficiente y el diseño puede exigir la deshidratación del gas natural. Los métodos tradicionales de prevención se basan en la remoción del agua de la mezcla de gases, el control de la temperatura del proceso y adición de inhibidores de formación de hidratos de gas, los cuales pueden ser inhibidores cinéticos, termodinámicos o antiaglomerantes. Pasamos al punto de inhibición por calentamiento indirecto del gas. Puede decirse que es un control de temperatura. Agregar calor es efectivo porque los hidratos normalmente no ocurren por encima de los 70 grados Fahrenheit y se utiliza un calentador indirecto para calentar el gas a fin de mantener temperaturas superiores a las de formación de hidratos. Esto consiste en un recipiente atmosférico que contiene un llamado tubo de fuego, que generalmente es alimentado por gas, vapor o aceite de calefacción, y una bobina, que se calienta con el fluido que es utilizado para la transferencia de calor, que generalmente es agua, y esto produce el calentamiento del gas. Cuando se utilizan inhibidores, es de esperarse que ocurran pérdidas del mismo durante el proceso. Entonces, un inhibidor comúnmente utilizado, que el cual es el metanol, que se aplica con mayor frecuencia en los sistemas que no requieren inhibición continua, sino en sistemas que solo requieren inhibición durante estaciones frías o en ocasiones de alteración en el proceso. El metanol no se recupera. Su recuperación es muy complicada debido a la dificultad de separación del metanol del agua. Esto es una desventaja muy significativa del metanol frente al uso del glicol, dado que además son muy altas las pérdidas del metanol a las fases de líquido y de vapor. Los glicoles, por su parte, son inhibidores muy comúnmente utilizados en la industria. Este compuesto es difícil de utilizar y cuando se enfría forma una masa altamente viscosa que finalmente se modifica para producir una sustancia semejante al bitter. Para predecir las pérdidas por glicol en el proceso, es importante conocer su presión de vapor para determinar las pérdidas por evaporación. Estas deben ser consideradas ya que en el regenerador se producen altas pérdidas de etilenglicol por efectos de evaporación al tratar de alcanzar concentraciones superiores al 95%. También es importante considerar que el glicol, el más utilizado, es el trietilenglicol en las plantas de tratamiento debido a que las pérdidas por evaporación son menores que en el etilenglicol o las pérdidas por vaporización del dietilenglicol. Otra causa que produce pérdidas de glicol son las fugas y el arrastre con el hidrocarburo líquido. Como ya se mencionó, el glicol se puede regenerar. Entonces, para su regeneración, luego de haber cumplido su función absorbiendo el contenido de agua en el gas, el glicol rico se dirige a una bomba de glicol, la cual impulsa la corriente hacia el intercambiador de calor en la columna de destilación del rehervidor. Se precalienta y, aprovechando la energía liberada en la columna,
Una vez precalentado se le dirige a un separador flash donde se le retiran los hidrocarburos que éste pudiese haber absorbido. Luego de esto, el glicol rico pasa por 2 filtros, uno de partículas y otro de carbón activado, donde se le retiran las partículas e hidrocarburos que pudiese contener. Una vez pasada la corriente por los 2 filtros, pasa nuevamente por un intercambiador de calor que tiene una corriente de glicol rico y glicol pobre que precalienta y optimiza la utilización de energía dentro del proceso. Luego de esto ingresa por la parte superior del rehervidor y se le calienta a aproximadamente 400 Fahrenheit. De esta manera se les reduce el contenido de agua por destilación de la solución, por encima sale vapor de agua y por la parte inferior sale el glicol pobre en agua. Este glicol es muy caliente y es acumulado en un acumulador de glicol y luego de pasar por el intercambiador glicol-glicol se lo bombea a la torre contactora a la presión necesaria. Antes de ingresar a la misma fluye por un intercambiador de gas glicol donde se le enfría a una temperatura de ingreso a la torre y así finaliza el proceso y esto se va repitiendo hasta que finalmente llegue a su límite de utilidad y sea necesario hacer un cambio en el compuesto. Espero que la exposición le haya gustado y si tiene alguna duda no duden en escribir. Gracias.